Radio. Buenas tardes, mi nombre es María Lanís, de la agrupación Beatriz Perocio y de la Asamblea Lesbo-Trans Feminista de Salta. Pero en esta tarde gris, como dije, con 13 grados, se anuncia un fin de semana con frío y vamos a charlar acá con las compañeras, porque yo en este estudio no estoy sola. Buenas tardes para todas y todes. Bienvenida María, que estuviste ausente. ¿Cómo está tu salud? Acá está reflotando apenas ahí. Qué alegría poquito, verte, pero bien. porque estuve ahí sola, como siempre, con mi soledad. No, mentira. Estaba con los compañeros de las radios, que siempre Nunca nos apoyan. dejan solos acá los trabajadores Che, y qué lindo trabajadoras. tema. ¿Cómo se llama el con que empezamos siempre? Este tema es, es el que ha dado nombre, ¿no? A Sí. este programa. Es Vivas y Furiosas de Sudor Marica y Tita Print. Y usted, cuando el viernes escuche esto, el viernes a la tarde en Radio Universidad, sabe que ya llegamos las insurrectas, y más insurrectas que nunca, ¿no? Exactamente. Che, ¿me presenté o no me presenté? No, dijiste hola María, ¿no? Claro, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Carmen Chuchuy Juárez, soy de la Fundación GEMA, Observatorio Popular Feminista Ñahui, de la Asamblea Lesbo-Trans Feminista de Salta. Bien, queremos agradecer, como siempre, a la radio que nos ha recibido, y este es el tercer año que nos permite estar acá haciendo comunidad. En este tercer programa también de esta tercera temporada. Fuimos al 3, ¿qué te parece? Vamos María? al 3, bien. Ya es jugadora ludópatas. Sí. No. Queremos agradecer a los trabajadores de la radio, a nuestro operador Pablo Arnedo Jiménez, a Isabel Sardina, a Rocío Castro, que recién la vi del otro lado de la Sí. pecera, y a Loli Linares, operadora en Twitch. Agradecemos, como ya dije, a la radio y también a nuestras compañeras que hacen la producción en la virtualidad. A las Fieras de la Vía Yala, productora de Lesbiana Antirracista y Antipatriarcales, que son generadoras de archivo, memoria, visibilidad lésbica con identidad. ¿Y dónde pueden seguirnos, Carmencita? Primero, si nos quieren ver en vivo y en directo, ponen en el teléfono radiounsa.edu.ar. ¿Qué les parece? Nos ven en vivo. Y si nos quieren seguir a las Lenguas Insurrectas, estamos en podcast como Lenguas Insurrectas, en YouTube Lenguas Insurrectas, en Instagram Lenguas-Insurrecta y Facebook Lenguas Insurrectas. Estamos en todas partes, en las calles también. Siempre en la calle, si nos ven, nos saludan también, porque nos encanta que nos Claro. saluden nuestros En las fans. marchas, ¿no? Tiene En la marcha fans. estamos hablando. Ella juraba que tenía fans. Bueno, ¿qué va a hacer? La influencer. Sí, y también pueden dejarnos mensajes al 3876-360160. ¿A cuál numerito de nuevo lo puedes repetir, Sí, Carmencita? por supuesto, 3876. Ay, estoy dando otro es el mío, 360-160. ¿Puede ser o no? Sí. Estamos dando otro número. Bueno, ese directamente. 3876-360-160. Mensajito, agradeciendo, pidiendo tema, lo que sea. Sí, proponiendo temas también, ¿no? Que Exactamente. podamos tratar. Bueno, pero no estamos solas, ¿no? Hoy vamos a estar con dos compañeras, dos queridas compañeras. ¿Las podés presentar, Carmen? Sí, ahora voy a ir por Susana Fernández, feminista, jubilada, nutricionista, dietista, especialista en desarrollo comunitario con posgrado en especialización y maestría en derechos humanos, con formación disciplinar en lo social desde una perspectiva de género, y también tiene que ver acá con la temática que vamos a hablar, que fue integrante del Tribunal Evaluador para la selección de referente de las organizaciones de mujeres en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Bienvenida, Susana. Hola, bienvenidas ustedes a mi espacio Está bien, claro que sí. personal, y gracias por invitarme, y muy contenta de estar acá con ustedes esta tarde. Fría, pero muy cálida, porque la verdad que me da mucho gusto venir a compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Susana. Y bueno, voy a presentar a María Pía Ceballo, activista travesti trans, afroindígena, salteña y referente de mujeres trans Salta. Bienvenida, hermana. ¿Cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias, compañeras, hermanas, por recibirme, y la verdad que es maravilloso poder concretar esta visita que hace tiempo veníamos postergando. Y bueno, acá estamos. Gracias por la invitación, el convite que siempre es agradable con compañeras feministas.
Bueno, gracias a ustedes, compañeras. Pero antes de meternos de lleno en el tema del día de la fecha del programa, vamos a hacer un picadito, le decimos con la Carmen, un picadito de noticias o nombramos algunas cosas, ¿no? Esta semana tenemos, ayer se dio, el INDEC dio el dato central, ¿no? La publicación del IPC se dio a conocer ayer. La inflación, según el gobierno, según este Instituto del Gobierno, la inflación de abril es del 2,6%, acumulando un 12,3% en lo que va del año y a nivel interanual un 32,4%. Esto fue aplaudido por el presidente diciendo que bueno, que ya va a llegar a la inflación cero, pero nosotros nos preguntamos si la gente, ¿no? La gente siente esta supuesta baja en la inflación. Se han reactivado los consumos o en realidad tenemos una deflación, estamos teniendo una baja en la inflación porque no hay consumo, que creo que es lo que pasa, ¿no? En estos momentos. Y también un datito, acá en el norte la inflación fue un poquito más alta, fue del 2,7%, ¿no? Y afectando sobre todo, los números que más afectaron fueron los transportes, el transporte que subió un 4,4% y educación un 4,2%. Sabemos de la suba de los transportes, hoy estaba prevista también para esta semana una suba en Buenos Aires de subte, sí, de trenes, de colectivos, y vemos, ¿no?, cómo se va empeorando la calidad de vida del pueblo argentino, del pueblo trabajador, que tiene que tomar colectivo para ir a trabajar, que tiene que tomar el tren en el caso de vivir en las grandes ciudades, y no está llegando, ¿no? No está llegando a fin de mes. ¿Qué más? ¿Y cuánto creen ustedes que se necesitó este mes para no ser pobre? A ver si no entro tengo o no idea, entro, dale, decilo. Yo como jubilada, te imaginas que estoy no, debajo de la indigencia, debajo de todas las líneas de todo. Bueno, para no Agarrate. ser pobre se necesitó 1.469.768, que es el número de la canasta básica total, ¿no? Y para no ser indigente, ahí está Susana. Ahí está, ahí estás. Los jubilados. 475.656, que es solo para comer, ¿no? Es solo para comer. Es solo para comer. O sea, medicación, nada. Hay Medicación, que sacar vivienda. préstamo del Banco Nación. Tenés que estar sana. O sacar un préstamo del Banco Nación, que está tan fácil sacar los Exactamente. préstamos. Sí, ¿no? Deberíamos ir todas a hacer la fila, capaz que nos dan un préstamo Capaz que no. millonario. Claro, para poder comprar la medicación, Claro. al menos. Pero bueno. Bueno, en este picadito también damos los datos, ¿no?, del observatorio, ahora que sí nos ven, justo que ya nos acercamos al 3J, sí tiene registrado en su observatorio 80 víctimas fatales de violencia de género, 67 femicidios directos, 3 travesticidios y 10 casos vinculados o en investigaciones al suicidio. O investigaciones al suicidio. Exactamente, hay cada 36 horas se produce un femicidio. En la provincia de Salta tenemos registrado 3 femicidios, 2 intentos de femicidio también que se dieron en abril con un término de una semana con otra semana. Así que bueno, así estamos y no vamos a preparar con el 3J fuerte, que después vamos a hablar de ese tema, ¿no? En realidad relacionado con el observatorio acá. Y estos números son en los primeros 4 meses del año, ¿no? Desde el 1 de enero al 30 de abril. Y además debemos decir que son subregistros, porque en muchísimos casos esos intentos de homicidio no los califican como intentos de femicidio. Entonces son muchos más de los que realmente se presentan. Habría que ir, verificar y empujar a que los que toman los datos los tomen como corresponde. Pero esto lo bueno que son observatorios populares, sí, entonces tiene la misma mirada que Ñahui, ¿no? Sí, y por ahí no coincide el registro sombra que realizan las organizaciones y mujeres y disidencia frente a lo que registra la policía, claro, la justicia, no. Lo que digo, entonces me parece que por eso es importante la lectura transfeminista que hacen las organizaciones que vienen llevando un registro como Ñahui, ¿no? Donde pondera justamente
esta comprensión del término femicidio, travesticidio, transfemicidio y transhomicidio, ¿no? Entonces, no es solamente la lectura de lo que dice acabadamente el Código Penal en el artículo, no en su inciso D, sino es esa gran complejidad que significa la muerte de mujeres y disidencia en nuestro país. Así es. Exacto, clarísimo, como siempre, hermana. ¿Qué otro picadito? En Salta, entre la emergencia y el retroceso de derechos en nuestra provincia, la agenda está marcada por dos ejes, ¿no? Respecto al tema este tema que estamos hablando y que se cruzan, la seguridad y la salud reproductiva. Se ha vuelto a extender, se ratificó la prórroga de emergencia por violencia de género hasta finales de este año. Sin embargo, desde sectores críticos se señala que aprobar el papel no cambia la realidad si no hay partidas presupuestarias, ¿no? Se vive declarando la emergencia de violencia de género acá, 12 pero años ya, 12 años. Es Y un título. exactamente, es un título porque no hay bajada de dinero, o si hay bajada, no, no sabemos. Favor, hay una bajada de dinero. Hay bajada de dinero, va? pero no sabemos a dónde Claro. va. Y no se va a políticas públicas efectivas para prevenir este flagelo, ¿no? Así que, y también hay una alerta sanitaria porque en los hospitales, justamente la semana pasada estaba yo en la salita esperando que me atiendan y llegaron jovencitas a preguntar si había preservativo. Y ya en las salitas ya no hay preservativo. Es una situación que preocupa la falta de preservativos y anticonceptivos en los hospitales públicos y en las salitas. Lo que ha llevado a que Salta, y bueno, en el país también, haya un aumento de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Exactamente, sí estuvo Amnistía hace como 3 semanas en Salta haciendo este relevamiento también, ¿no? En cuanto a la salud reproductiva y no reproductiva en la provincia de Salta, así que está disponible esa información cuando quieran ingresar en Amnistía. Sí, capaz que ya traemos algo, ¿no? Armadito Por supuesto. para comentarle a la oyentada. Sí, porque viene el Día de la Salud de las Mujeres, creo, Sí. a final de mayo. El Ahí 28 podemos. de mayo. Exactamente. Bien, y bueno, estuvimos en la universidad argentina, está de plan de lucha, sigue el plan de lucha, se concretó la 4ª marcha federal educativa y bueno, estuvimos en la calle, todas nosotras nos encontramos ahí, nos saludamos, nos abrazamos, además de salir a protestar nos sirve a nosotros para encontrarnos. Gran convocatoria. Gran convocatoria en todo el país, ¿no? Sí. En Salta no estuvo ajena, la situación sigue igual. Un día... Aunque según Milei dice que era, ¿cómo era? Que estaba, ¿cómo usó la palabra? Que fue una marcha media como aplanada, algo así, o sea, la subestimó. Lo subestimó completamente, cuando inundamos las calles en todo el país. El tema universitario es algo muy sentido en nuestro pueblo, porque por más que mucha gente no haya accedido, está la oportunidad de que siempre nuestros hijos o nuestros nietos pueden acceder al derecho, ¿no? A la educación superior universitaria. Yo ese día vi un montón de gente grande en la calle con esos rostros curtidos, ¿no? De profunda salteñidad del interior profundo del país, y estaban ahí reclamando, ¿no? Por este derecho, por mayor presupuesto para la universidad y por sueldos dignos. Hablando de esto, ¿no? Del INDEC, cuánto se necesita para no ser pobre o no caer en la indigencia. Un datito nomás, un sueldo de un auxiliar de primera que recién ingresa con dedicación simple, que son 10 horas mensuales, y que para poder acceder al cargo tenés que concursar, ¿no? Tenés que concursar, tener harto antecedente, hacer curso, formación, todo lo que significa, y está ganando 250.000, ¿no? Y tenemos a un Adorni que gana más de 6 millones de pesos y tiene... Digamos en blanco, 6 millones, ¿verdad? Claro. En blanco. No estamos hablando de lo que por ahí se hace de otra forma y que lo lleva a tener tantas propiedades en tan poco tiempo, ¿no? Bueno. Pero bueno, ahí así cerramos estamos. Ya con el picadito, ¿te parece? Sí. Bueno, sí, porque por acá supuesto. nos convocamos con las compañeras y hermanas por un tema que estuvo en agenda la semana pasada, un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados, con el tema que tenía que ver con el observatorio, sí, que las integrantes de las directoras. ¿Pero qué observatorio, Carmencita? Observatorio contra la violencia de las mujeres, sí, Rosana Alderete, de la provincia de Salta.
Es el observatorio. Exactamente, sí, que ellos quieren, decía el proyecto que también abarcaba para el Comité contra la Tortura, que las directoras del observatorio tenían que estar ad honorem, ¿sí? Prácticamente era eso, que la elección la realizaba cada uno de los representantes, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y también la Universidad Nacional de Salta, ¿sí? Y bueno, la de las organizaciones de mujeres. Perdón, me estaba olvidando algo importantísimo, justamente que tenemos que hablar de ese tema, y por eso creemos que tiene que seguir estando en agenda este tema tan importante, porque todavía no se sabe para qué está el observatorio, ¿no? Me gustaría hablar con Pía, que fue exdirectora, de la importancia, la relevancia del observatorio. Y que nos expliques, Pía, por favor, qué es el observatorio, así en llano. ¿Para qué sirve? Claro. Todo, ¿sí? ¿En qué nos afecta al común de la gente, digamos, al común de las mujeres de a pie? ¿Qué significa que existe un observatorio en la provincia de Salta, no? Bueno, para hacer mención a esta pregunta que ustedes dicen, me voy a remontar a la historia, porque hace 12 años atrás, cuando se declara la ley de emergencia en la provincia de Salta, el contexto en el cual la violencia hacia las mujeres y disidencia era terrible. No solamente por el hecho de nomenclar y contar la cantidad de femicidios, sino porque visiblemente no habían políticas públicas que den cuenta de la necesidad de hablar de un fenómeno global, que no es que solamente nos afecta a las salteñas, ¿no? Entonces, este fenómeno de la violencia tiene raíces en nuestra sociedad, en las cuales, después de que se declara la ley de emergencia, nace por ley el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. El observatorio tiene la ley provincial 7863, va a cumplir ahora 11 años, ¿no? El año pasado cumplió 10, 11 años de esta ley. ¿Qué es lo que dice la ley del observatorio? Por un lado, establece a través de estos capítulos para lograr entender la composición, que es lo que explicaba hace rato la hermana Carmencita, ¿no? Cómo está compuesto el directorio, ¿no? Cómo está compuesta la estructura de ese directorio, que en este caso es la representación de distintos poderes: el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las organizaciones de mujeres, el Senado, la Cámara de Diputados y también la universidad. Esa primera experiencia, ya por el 2014, tuvo de presidenta a Alicia Ramos, una mujer que, bueno, ya está jubilada, a la cual le mandamos un cariño enorme, que constantemente viene peleando por su salud. Una histórica, una ¿no? histórica, y fue pionera en ese momento, porque bajar esa ley para lograr comprender en cuál es la misión que tiene el observatorio, para lograr dar cuenta no solo de el registro, el monitoreo de datos, la investigación, la sensibilización, generar justamente informes que permitan, ¿no?, generar recomendaciones a los distintos poderes en materia específica que hace a la violencia contra las mujeres y las disidencias. Y digo esto porque no es solamente tener número de los datos y los cruces que una puede hacer a través de la estadística, sino también lo que se tiene que producir a través de la lectura de estos análisis cuantitativos. Lograr modificar las conductas de la violencia implica un entramado de diálogos que tenemos que tener en cuenta. La familia en su contexto, la pobreza, como mencionaba hace rato, pero también nos entrecruza el territorio, la clase social, el género, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, en aquel momento el observatorio tenía un enorme desafío, que era poner en agenda lo que no estaba pasando las mujeres y la disidencia en torno a la violencia de género. De allí hasta hoy, ¿no?, han pasado distintas gestiones, distintos momentos, y nos encontramos con esta noticia en esta semana.
Yo no sé si la gente no sabe para qué sirve el observatorio. Me parece que es importante defender una ley que las mujeres y la disidencia militamos en la calle para que exista, ¿no? Porque no es que un día los diputados se levantaron y dijeron, vamos a crear una ley, sí, ¿no? Como sí lo hicieron en este momento con esta artimaña política de tratar de realizar un ajuste económico y político con algunos organismos como el observatorio, pero también el comité que lucha contra la trata y la tortura. Hablar de este trabajo ad honore, hablar de esto como si fuera una changa, ¿no? Dijeron esta semana también algunas funcionarios del Poder Legislativo, me horrorizaba porque nosotras venimos hablando hace mucho tiempo desde lo feminismo, que lo personal es político, que eso que llaman amor es trabajo no pago, visibilizando las distintas consecuencias y efectos que tiene esa desigualdad de un mundo del trabajo desigual para las mujeres y para las disidencias, pero que aún hoy existen esas estructuras que son asimétricas, que generan justamente exclusión, y donde queremos que las mujeres porque ustedes pueden leer los pliegos de llamado a concurso, no son pliegos sencillos, hay que cumplir con los antecedentes, con la formación, con la capacitación, ser especialista en lo que se va a trabajar. Tener una investigación. Pero por supuesto, y también te piden que puedas participar de entrevistas donde se hace un mecanismo de jurado, ¿no? En aquellos años, cuando concursé... Es un concurso público como el que se hace, como hablaba yo hace rato, en la docencia universitaria, exactamente igual, por la responsabilidad que esto genera, que no es solamente contar, como dice, contabilizar femicidios, sino llevar adelante políticas públicas, ¿sí?, para prevenir eso, y creación de todo eso, y estadística, por y poder supuesto responder a todas esas necesidades que María, surgen. Nosotras como comunidad travesti trans, ustedes pueden buscar dentro de los archivos que existen de política pública, no van a encontrar nada hasta antes del 2016. En el 2016 se realiza el primer relevamiento de la población trans, alcanzando a 202 personas. A nadie les interesaba lo que nos estaba atravesando a las travestis, que nos moríamos, y cuando nosotros decimos señor, señora, no sea indiferente, se nos mata en la cara de la gente, tenía un sentido político de lo que estaba pasando en nuestra población y que necesitábamos generar, ¿no?, acciones concretas. Y después de ese relevamiento vinieron la recomendación número 4, tanto para educación, para la justicia. Después de ahí, el monitoreo del cumplimiento de esas recomendaciones, ahí yo veo un gran desfasaje, ¿no? La justicia le cuesta llevar adelante la comprensión de nuestras identidades en todas las carátulas, en la educación sigue existiendo el bullying, y en esta época donde los discursos de odio se amplifican con un presidente que no respeta nuestras identidades ni nuestras existencias mismas, ¿no? Es una burla constante, hace que existan mayores situaciones en términos de discriminación y violencia, llegando a triplicar, dice el Observatorio Nacional LGBT. Entonces, retomando lo que mencionaban hace rato, estamos en emergencia. Las mujeres y disidencia estamos en emergencia, seguimos en emergencia, pero hay hoy una amenaza muy específica. ¿A quiénes perjudican más los efectos de este gobierno? A los sectores más populares. ¿Y dónde estamos las mujeres, no? En los sectores populares. En los sectores populares. Entonces yo creo que ahí a quienes más afecta son a las mujeres que encima son cuidadoras, que tienen hijos, que son sustento de familia, que no están regularizadas muchas dentro de un sistema. Que tienen los peores trabajos, los trabajos más precarizados. Exacto. Esto es claro, ¿no? Esa frase que siempre la decimos, que la pobreza tiene cara de mujer. Es real, ¿no? Es real. Bueno,
Bueno, Se ha feminizado la pobreza. entender este entramado sobre la violencia en las mujeres y disidencia en Salta implica un trabajo profesional serio, con planificaciones serias, como lo tiene el observatorio. Puedo yo tener otra crítica ahí, pero este momento creo que hay que ser fino en la lectura para lograr entender que el cierre de ese lugar implicaba esto. Sí. Ad honorem era el cierre y cerrar la puerta. Sin ir más lejos, lo que sucedió acá en la universidad estos días con la violencia digital y que hoy salieron a dar el parte de prensa, bueno, nos demuestra que sigue estando presente. Las personas que vienen a esta universidad son parte de nuestra comunidad, son vecinos y vecinas. La violencia atraviesa las instituciones. Es un fenómeno que hay que hacer un trabajo interdisciplinar, multidisciplinar, pero también interseccional, pero también entendiendo ese entramado de clase, de raza, de género, que nos lleve como a comprender realmente cómo modificamos algunas conductas y qué hacemos frente a esto, porque es el momento específico, no cuando sucede algo que salgan las campañas, pero ahora que ya está, hablemos de la violencia digital. Y que es algo tan nuevo, ¿no? O sea, es algo tan relativamente nuevo, pero que hay que tener las herramientas necesarias para prevenirlo y para combatirlo. Exacto, ¿no? Porque en la carátula es lesiones graves agravadas por violencia de género en hechos reiterados en una causa que incorpora el uso de la inteligencia artificial como herramientas para el delito. Y no es nuevo lo de las estafas que escuchamos a diario, las violencias que hay en torno a los delitos digitales. Pero cuando hablamos de violencia de género, necesitamos tener acá no solo un protocolo activo, sino una discusión que hagan partes también a las estudiantes, a toda la comunidad, ¿no? Para lograr pensar justamente en términos preventivos. Sí, los protocolos también creo que se deberían actualizar, ¿no? Cada tantos años, porque si no se quedan también históricamente, o sea, a lo mejor no estaba tocada la violencia digital y algunas cuestiones que ahora las estudiantas están reclamando con lo que le están pasando, pero bueno, vamos a hablar más adelante en el próximo bloque. En el próximo bloque, y ya hablamos acá para el próximo para seguir charlando de esto, Bueno, porque acá el estuvo aporte. Susana presente como evaluadora y nos va a decir porque estuvo en la primera etapa, ¿no es cierto?, del observatorio con las que se presentaron, ¿qué se evalúa? ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en el segundo bloque. Vamos a Y verlo. nos vamos a una pausa. ¿Con qué temita nos vamos, Carmen? ¿Qué era? Abuelo de la nada, ¿sí? Himno de mi corazón. Me quedé mirando. Y antes de irnos, un saludo ahí nos mandan para Celiana Espaventa, que nos está escuchando. Un saludito, Celiana. Besos. Bueno, Nos vamos. Estamos en esta tarde gris, acá, pero ya calentitas, ¿no? Este calor. Recontra. El calor humano del encuentro de la comunidad. Y la bronca. Bueno, y la bronca de la Carmencita. Muchas gracias. Así que acá estamos con nuestras compañeras y justo, bueno, le había hecho una pregunta. Yo voy a empezar recuperando para la memoria algo que decía Simone de Beauvoir, que consideraba que los derechos no son garantías permanentes, sino conquistas frágiles. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener una constante vigilancia de lo que pensamos que conquistamos y que poco a poco se va burocratizando y se va perdiendo el norte y el sur de la visión de lo que queremos, de lo que creímos conquistar. Bueno, dicho esto, quiero hacer un poco de historia, así como hizo Pía también, y reconocer también la actividad de Alicia, junto con Mónica Menini. Cuando se consiguió, yo estuve presente, estuve como parte de ese equipo primero, ese primer equipo técnico de trabajo en violencia, allá por el año 2005, con la ley pionera acá en Salta. Fue pionera porque fue anterior a la ley actual. La ley actual, la 26485, es de abril del 2009. La nuestra fue sancionada en el 2006
la 7403 y después fue la 7888. Primero fue violencia intrafamiliar y después se cambió a violencia de género. O sea, dicho esto, digamos que venimos desde hace rato, y eso tiene que ver con mi introducción, recuperando este pensamiento de Simone de Beauvoir, porque miren cuántos años han pasado. En aquel tiempo, dijera el Antiguo Testamento, nuestro abordaje era territorial. O sea, todo lo que vos mencionaste, de todos los estamentos políticos, está bien en el observatorio, pero ahí está como pintada, dibujada, la figura de quien debería llevar la voz cantante y la visión, sobre todo, de las organizaciones de base del territorio. Nosotros trabajamos en aquel tiempo, como decía antes, territorialmente, tratando de fortalecer las redes que nos preexistían, porque las redes siempre nos preexisten. El tema es que hay que ir a trabajar sobre ellas para fortalecerlas y poner el norte, lo que yo les llamaba las agujas, porque ese era el área donde yo trabajaba. De ese modo, esa ruta crítica por la que atraviesan las víctimas de violencia no es tan crítica y por lo menos están acompañadas por su entorno, por ese contexto del cual cuando se logran todas estas otras niveles burocráticos, políticos, como una conquista, porque logramos una ley del observatorio, ¿viste? Posteriormente, ya en el 2014. Pero ¿para qué es el observatorio? Para observar, justamente, como su nombre lo indica, que se cumpla la asistencia, la prevención, el abordaje territorial, sobre todo, en esta problemática que es social, y al ser social no puede no ser abordada socialmente, cosa que se dejó de lado. Entonces las víctimas van solas cuando se logran fortalecer en su conciencia de salir de esa situación, y vuelven solas y en más riesgo de vida después de haber hecho una denuncia, y es ahí donde las matan, porque el agresor se da cuenta que se le está por escapar a la víctima, y entonces, bueno, mía o de nadie. Es así, es así. Y esa víctima, ¿por qué sale sola de su entorno, de ese contexto social cada vez más precarizado, más feminizado en la pobreza, más vulnerable? ¿Por qué? Porque no tiene esa red que la contenga, que es el centro de salud, la policía, que tenía en ese tiempo un protocolo de actuación. Cuando trabajamos en las oficinas de violencia en la policía, era impresionante la conciencia que logramos en todos esos equipos. Impresionante. En los equipos de salud, en todas las instituciones, las escuelas, educación, cualquier organización de base que estuviera en el territorio. Era un trabajo conjunto. ¿Y qué tendría que venir a hacer el observatorio? A regular todo eso, monitorear que se cumpla esa actividad, que se cumpla todas las secretarías y estamentos que se fueron formando, las oficinas, para justamente no solamente registrar los casos cada vez más grandes, sino monitorear que se cumpla esta ley, que es una ley, una de las primeras, y después la nacional. Y hay otra ley, la ley Micaela. O sea, hay una ley para la transversalización de la perspectiva de género en todos los estamentos públicos. Sí, pero tenés ahí diputadas que votaron en contra y que tienen su certificado de ley Micaela. Sí, hicieron sí. el Entonces, virtual. creo que ahí hay que Por cuestionar un poco Por eso, porque
Está bien la transferencia de formación, que sea obligatoria, pero si vas a tener el certificado y no modificó absolutamente nada en tu vida, está faltando pedagogía. Hay algo que no se hizo bien. Y más en una situación No, ahí donde está el faltando Estado... conciencia. Donde el Estado cada vez está más corrido de sus funciones, ¿no? De contención y de generar los espacios para una vida buena de un buen vivir de las mujeres, ¿no? Y esto que decías, la importancia de la comunidad, la importancia de las redes que sí preexisten, pero que se ven deterioradas en este contexto. Justamente por ese mayor deterioro es la mayor necesidad de fortalecerla y el mayor abordaje que es necesario hacer justamente desde el Ejecutivo. Porque desde ahí es de donde vos vas a trabajar. Ya el legislativo legisló. Ahora, esa legislación, que no es una legislación, como bien decías antes, Pía, que brotó de un repollo. Fue a partir de la lucha del movimiento de mujeres y de muchas mujeres que salieron adelante con la bandera. ¿Sí? Y con eso quiero hacer un aporte, porque digamos que algo que fue determinante con el tema de la violencia de género fue el caso en la provincia de Salta de Rosana Alderete. Sí. Exactamente. Es necesario recordarla, que fue asesinada el 28 de agosto del 2004 por su pareja José Alberto Yapura en el barrio San Martín, Miguel de Güemes de Salta capital, y en el ataque también fueron asesinados dos de sus hijos, Nahuel y Rocío Noelia. Su hija mayor, Vanina Alderete, sobrevivió gravemente herida y Rosana había hecho múltiples denuncias previas por violencia familiar, amenaza, pero no recibió la protección efectiva del Estado. El femicidio fue condenado a cadena perpetua. Yo creo que ahí fue el determinante de las leyes que vos hacías la cronología de nombrarla Rosana Alderete, que lleva el nombre del Observatorio de Violencia contra la Mujer. Claro, pero como vos ves, reivindicamos una muerte emblemática para el movimiento de mujeres. Pero después ese estamento se burocratiza. Por eso vuelvo y comencé con lo de Simone de Beauvoir. ¿Por qué? Porque no tenemos que bajar los brazos, compañeras. Claro. Igual hoy, por ejemplo, esa burocratización está bien presente, pero porque no está el movimiento de mujeres ahí, esto que vos hablas del territorio y el trabajo con las mujeres, no está, porque hoy está faltando esa pata. Hace más de 5 años, ya creo que 6, que sigue sin asumir una persona como Irene Cari, que es quien ganó 2019. 7 años ya. Bueno, yo justamente fui parte del tribunal en el concurso, que lo hicimos tal cual como se hace en la universidad, porque yo universitaria pasé algunos concursos. Entonces, junto con se me fue el nombre, de la Juanita Moro, ¿cómo es la compañera? No me sale el nombre. Bueno, sí la conozco. De Juanita Moro, había otra compañera periodista, Paredes, que nos conocimos ahí. Yo la de Juanita Moro ya la conocía de antes. Elaboramos en ese momento 5 puntos que debían responder las concursantes. Las elaboramos ahí, o sea que no hubo lugar para que nosotras pudiéramos elaborar el temario y se filtrara ni nada. O sea, lo que iban a responder en ese momento era lo que había y lo que realmente era legítimo. Bueno, Irene Cari realmente contestó ampliamente y profundamente, y además porque personalmente yo también conocía, más allá de que tuviera y jugara un rol objetivo, pero yo personalmente conocía el desempeño del Foro de Mujeres, porque cuando arrancamos por el 2005, 2006, 2007, el Foro de Mujeres ya existía y permanentemente iba a la Secretaría de Niñez en ese tiempo y después Secretaría de Promoción. Y ya estaban presentes y salían y estaban... Y fueron las que quedaron cuando cambian los gobiernos, cambian la secretaría, cambian los nombres y tiran todo por la borda. O sea, no se capitaliza nunca nada de las experiencias anteriores para poder mejorarlas o por lo menos igualarlas. No se capitalizó
nada de eso. Bueno, son Y él- políticas que están aceitadas para eso, ¿no? No para avanzar, sino tiramos todo y construimos, borramos de cero y volvemos a empezar de la barajar nada. sin la experiencia que ya existe en Claro, los territorios, que que fue ya rica, fue muy rica esa exactamente, que nos experiencia. permite avanzar, no volver atrás y Por a ver qué supuesto. hacemos como si no hubiera habido nada, ¿Y nunca. quién tomó la bandera de esta territorialidad? Irene. Irene Cari. Irene Cari. Y a mí me constaba, además de que lo contestó muy bien, respondió muy bien, me constaba. O sea, yo lo viví. O sea, no. Así que, bueno, en ese momento eran varias las concursantes, no estaba otra cuestión. La discriminación. No estaba contemplado, al contrario, se especificó que no era requisito que fueran académicas, que fueran profesionales, Con que la bastaba idoneidad. con la idoneidad. Todo el resto de las concursantes, todas eran profesionales, sino psicólogas, abogadas, bueno, en fin, que ya sea por la experiencia de sus organizaciones o la propia, no alcanzaron el puntaje que alcanzó Irene. Pero claro, Irene, con todo lo que la aprecio, pero también la reivindico y lo voy a decir objetivamente. Irene Escolla es marrón, es Es del barrio. del barrio, no es académica, ¿sí? No es profesional, pero tiene un bagaje de experiencia, de compromiso, de militancia, de referente, de formadora ¿Quién lo de pasó, no? En la referentes. provincia de Salta por el foro. Ahí No, se y formaron además- muchas compañeras. Así es. El Además, foro no llegó a tener, muchos lugares. No no solamente tener en el- capital, sino en el interior. Exactamente. No tener el certificado académico no te hace desconocer tampoco el conocimiento académico, porque soy testigo de que Irene conoce muchísimo Se también. capacitó Se capacitó muchísimo. muchísimo. Bueno, buen momento, ¿no? Para pedir al Exigir al que, gobierno, en que se la realidad, nombre a no Irene. hay que que el pedir. Poder Judicial ya se expidió con Irene, que tenía que asumir, y todavía sigue la vía administrativa en la provincia de Salta, que no puede asumir hace 7 años. Así que bueno, vamos a pedir Voy por- a traer a otro pensador sí, el político, último. José Martí. Muy Político, pensador, periodista, poeta, que decía, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Eso es lo que Irene Cari debe estar en el observatorio. Y Y que debe la ser gente- una consigna de todas las organizaciones de base de mujeres en este momento como primera prioridad. Y ahora que hemos luchado, ¿no?, para que este observatorio se mantenga como está, también vamos a pedir como siempre, ¿no? Vamos a exigir, no vamos a pedir, vamos a exigirle Claro. que cumplan bien su rol, quienes están en estos momentos en el observatorio, esas 4 directoras que están ahí, que cumplan su rol y que den respuesta, ¿no? Exactamente. Tienen el presupuesto y que den respuesta a las necesidades del movimiento de mujeres, las necesidades de las mujeres y disidencias y diversidades en los barrios y en los territorios. Así que bueno, ya estamos terminando. Primero Carmencita. dimos la agenda activista y después las compañeras hacen una reflexión. Bueno, vamos a pasar a la agenda. Empezar. Ya comenzó a- miércoles acá. Empezó a trabarse la lengua. El día miércoles, lucha de los jubilados, 18 horas, Gracias. Plaza 9 de julio. Acá estamos. Así es, Sana. En los días jueves, lucha socioambiental, 18 horas, frente a la legislatura. También este sábado vamos a hacer una mateada por Loana, por la restitución de la memoria visual. Ante el borrado del mural de Loana Berkins en el SIC de Vaquero, nos juntamos a accionar desde el arte, la memoria y la comunidad. SIC de Vaquero, sábado 16, mañana, a las 15 horas, a la siesta, no va a ser tanto frío, Sí. así que a traer cartones, varillas, aerosoles y materiales para intervenir artísticamente y en forma colectiva. Se realiza en ¿Para víspera hacer qué? del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Defendemos los espacios de memoria, identidad y diversidad. La potencia no se borra, se multiplica.
Y el lunes, al fin, tenemos una gran asamblea lesbo transfeminista. Vamos a salir al 3J con todo. Necesitamos que todas las compañeras, compañeros estén presentes. ¿A dónde, María? En el Centro Cultural Holber Martínez Borelli, ahí en la Alvarado, 151, a las 18 horas estaremos ahí. Organizando, charlando, peleando, discutiendo, sí, debatiendo, pero sobre todo para salir unidas a enfrentar... Ni una menos. Paren de matar. Sí, paren de matarnos. Sí, y enfrentar también estas políticas, ¿no? Estas políticas de hambres que nos están llevando a la destrucción, a las mujeres también y a las disidencias. ¿Qué más? Bueno. Y nada más, bueno, ahora le dejemos que hagan una reflexión antes de cerrar Bueno, Susana. Yo creo, como dije antes, con respecto a los derechos, también desde el otro lado hay que ver qué es lo que nos adeudan. Nos adeudan, hay una deuda tremenda en políticas públicas de todo tipo, pero además políticas públicas territoriales con perspectiva no solamente de género, sino interculturales. Eso me parece que es una deuda enorme de este Estado ausentísimo, contra el que tendremos que seguir luchando desde todo lugar. Exactamente. Bueno, cabe destacar que acá todas somos integrantes de ñawi, el Observatorio Popular Feminista, que tiene perspectiva de género e intercultural. Así que bueno, gracias, Susana. Hermana Pía. Bueno, creo que es importante seguir reflexionando en torno a las violencias, no solo en términos individuales, grupales, sino colectivo. Creo que como sociedad tenemos que dar ese paso a poder imaginarnos en otro buen vivir donde la violencia no sea la moneda de cambio, no sea el vínculo con la otredad. Y para eso necesitamos seguir reflexionando colectivamente e imaginándonos cómo construimos eso desde otros elementos. Creo que la respuesta a la violencia de género no va a venir de una fórmula matemática. ¿Han existido buenas experiencias? Existieron buenas experiencias. ¿Que pueden funcionar en todos los territorios? Por supuesto que no. Fíjense en lo tremendo que sucedió, y nos enterábamos en los grupos levo transfeministas del día de ayer en una comunidad indígena, lo que le hicieron a una en Manawichi. Entonces, no es que la iluminada de Capital, de Salta Capital, va a ir para allá a llevar la respuesta a la violencia. No. Tenemos que ser respetuosa a que cada uno de los espacios pueda construir esa respuesta a la violencia, y por eso creo que ahí hay un componente hermoso en lo colectivo y en lo comunitario cuando lo pensamos. Y bueno, nada, eso, vamos a seguir defendiendo los derechos de las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, y ahí están todas las conquistas que hemos logrado en este tiempo, ¿no? Este domingo 17 de mayo a nivel internacional se celebra un día en contra justamente de la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género, en referencia a lo que sucedió en el año 1990 cuando sacan de la lista de enfermedades a la homosexualidad. Pero desde la homosexualidad de 1990 hasta la actualidad hemos venido dando batalla para que la comunidad LGBTIQ+ no sea leída en términos de patología, en términos de disforia de género, sino en términos de existencias humanas con derecho pleno y a ser ciudadanos y ciudadanas de primera. La lucha es enorme y no me imagino en otro lado si no es con ustedes, compañeras, y los compañeros que nos están escuchando, de seguir pensando que podemos transformarlo todo a través de esa ternura política y de esos, bueno, del transfeminismo, del feminismo, ¿no? Me llegó por la cucaracha. Que habías traído un poemita para leer. Bueno, con esto les agradezco y gracias por el apaño de siempre y el compartir. Esta poesía se llama Quieres. Por las tardes, en el valle de Salta, cae una fuerte lluvia. Rayos que inundan en la memoria de mi cuerpo. Siento el olor de tu ausencia por entrar en mi ventana. Siento el olor pétrico como en la primavera. Aún extraño tus pies agitar los míos,
como la invitación a encontrarnos en el silencio, en la mirada, en el deseo, en la fuga de lo normal, para bailar bajo la lluvia, acuñados en el afecto de habernos elegido, como un miticismo entre el agua y la tierra, como dos pequeñas aves que instintivamente se protegen, como el olor a la jarilla que sale del remedio casero de mi abuela, como en la mañana de invierno calentita con tus pies, o con la ternura de hacernos un solo ovillo, reír, saltar entre las hojas de otoño. Quédate conmigo hasta que pase esta lluvia. Quédate como miel para endulzar el invierno. Quédate conmigo y armemos refugio hasta que pase la derecha. Quédate conmigo hasta que acabe la guerra. Quédate conmigo tan solo esta noche. Ay, qué precioso. Qué precioso. Bien, Muy bueno, bueno. nos vamos a ir despidiendo en Con esta caricia del alma. Sí, es precioso y me hizo acordar que Cuba sigue bloqueada por el imperialismo yanqui, que peligran muchas cuestiones en la isla, ¿no? Como es el vivir de esos ciudadanos cubanos que viven con soberanía y con dignidad, que hay un presidente y una diputada venezolanas que han sido secuestrados por el imperio y que están presos en Estados Unidos, y exigimos la libertad de Maduro y de Cilia Flores, gran mujer Cilia, ya vamos a hablar sobre ella. Sí, ¿sí? Y también sigue el genocidio en Palestina. Sigue la guerra con sigue Irán. la guerra con Irán. Y Trump lo fue a visitar a Xi Jinping. A Xi Jinping. A Xi Jinping. ¿Qué tal? Horrible. ¿Se arrodilló Sí. al final? Sí, se arrodilló, pero siguen ahí cuestiones terribles y horrorosas en este mundo, pero nos tenemos. Y bueno, y nos vamos a quedar juntas hasta que pase la derecha y hasta que pase todo este fascismo. Hasta que la ¿no? hagamos pasar a la derecha. Exactamente, hasta No va que a se pasar vaya todo sola. ese fascismo. Abrácense mucho, quiéranse mucho y nos vemos el Nos vemos próximo en la viernes Y en gracias. esto que fue... Lenguas insurrectas. Pachi, 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 pachi.